Listo, jóvenes. Entonces vamos a continuar con las revoluciones indígenas que sucedieron en la época de la colonización y del virreinato. Un hecho muy importante, aparte de la rebelión de Manco Inca, de Juan Santos Atahualpa, y muy representativo en todo lo que representa Sudamérica, es la rebelión de Túpac Amaru II. Pero su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui y era descendiente de Túpac Amaru I, el que fue considerado el último inca de Vilcabamba. Así en cortito te puedo explicar que toda su revolución duró no más de un año, pero fue muy representativo, porque finalmente muere ejecutado en Cusco. Sí, pues. Túpac Amaru, te explico algo, nació en Tinta, en Cusco, un 19 de marzo de 1738. Él era Piscis. La muerte de su hermano mayor, él era el heredero, su hermano mayor, no Túpac Amaru, no José Gabriel Condorcanqui, hace que él desde muy joven ya tenga una herencia asegurada. Y es por lo tanto que su padre, su papá, le da como heredero único las posesiones de Cusco, que es Surinama, Tungazuca y Pampamarca, minas, ganado, etcétera. Él además, te explico un poquito más, él estudió con los jesuitas, porque él era un mestizo, era de la clase privilegiada, ¿me entiendes? Él estudió en un colegio llamado San Francisco de Borja, que quedaba o que queda en Cusco. Era una persona muy inteligente, porque sabía hablar el quechua, el castellano, el latín. Además tenía un título. El título era de curaca. ¿Qué es curaca, profesor? Curaca es un jefe político y administrativo de un determinado lugar, pero también se le puede llamar cacique. ¿Ok? Te explico un poquito más. Cuando él tiene un poco más de 20 años, se casa con Micaela Bastidas. Y él posee, como te estaba mencionando, desde muy joven, campos de coca en Carabaya, campos de maíz en Tinta, minas, y además es propietario de 350 mulas. Tú mira, profesor, pero si era una persona, de repente no exitosa, pero si una persona pudiente, que era, y que pertenecía a la clase privilegiada de la parte del incanato, porque era noble dentro de los que estaban siendo indígenas, ¿por qué se rebeló? Muy sencillo, te explico ahora. A causa de los repartos. Cuando se repartían el dinero, las encomiendas, los impuestos, todo era en base a lo que representaban los españoles, todo era para ellos. Había demasiada explotación acerca de las mitas, etcétera. Además, hubo una anulación de los obrajes por la mita Potosí. Y él estuvo en contra de las medidas del fiscal de Areche. Areche era un enviado de, del rey de España, que en ese momento era Carlos III. Él además pide la creación de la audiencia de Cusco, además de la creación del virreinato del Río de la Plata, que separó Charcas y limitó el comercio tradicional. Te explico un poquito mejor. La creación del virreinato del Río de la Plata es lo que ahora representa Argentina o parte de Argentina. Y también existía el virreinato de Charcas, que se separa del Río de la Plata. Charcas es lo que ahora se denomina como Bolivia. Y como te vas dando cuenta, en el caso de Túpac Amaru II, veía que en todas partes, principalmente en la región andina, existía demasiada inconsistencia y demasiada esclavitud y poca libertad para sus congéneres. Es por eso que su movimiento va a durar 3 fases. La fase quechua, que en estos momentos te voy a brindar. ¿Cuándo comienza? Nace, escuchen bien, un noviembre de 1780 y dura hasta 1781. ¿Dónde se produce? En Cusco. ¿Hasta cuándo?
hasta su muerte, que fue en 1781. Más adelante te explico un poquito más. Fue la más simbólica y trascendente por lo que se desató, más que por lo que se logró. O sea, fue más que nada algo simbólico. ¿Me entiendes? Su primera victoria en esta revolución fue en la batalla de Sangarará. Los rebeldes habían ido hacia el Cusco y asaltaron y destruyeron todos los obrajes. ¿Ok? La convulsión fue total. Los rebeldes sometieron a casi todas las provincias del sur, entre Cusco y Arequipa. Mira, él comenzó muy fuerte. Entonces sigue. Se fueron alineando los mandos del ejército rebelde, pero hubo una persona que también era indígena, lamentablemente, pero que se une al bando de los realistas. Este señor se llamó Mateo Pumacahua, una persona que tenía ese momento cerca de 50 años, pero que más adelante se da cuenta y apoya la revolución peruana, pero ya era demasiado viejo. Pero eso es otra historia. Mateo Pumacahua le declara la guerra al rebelde, en este caso Tupac Amaru I. Vamos a comenzar. En enero de 1781, los rebeldes, en este caso al mando de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II, cercaron el Cusco, pero fracasaron en su intento de tomarlo. En ese momento comenzó la declive de la primera fase. Ya en abril de 1781, Tupac Amaru fue hecho prisionero. Profesor, ¿tan rápido acabó? No, porque su primera batalla, lo primero que hizo en su primera victoria, escuchen bien, fue dar muerte, capturó y dio muerte al corregidor de Tinta, que se llamaba Antonio Arriaga. Profesor, ¿y Micaela Bastidas era una persona muy influyente en él? Claro que sí, chicos. Micaela Bastidas la apoyaba bastante con lo que representa a la información que le podía dar de los realistas. Y ella llevaba esa información tanto a su esposo como también a su propio ejército. Además llevaba comidas, etcétera. Servía de informante. Tanto es así que Micaela Bastidas no solamente era su brazo derecho, sino que el mismo Tupac Amaru II no realizaba ninguna actividad si es que antes no consultaba con su esposa Micaela Bastidas. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, profesor, ok, duró más o menos un año. Su obra más importante o lo que realizó en su primera victoria fue capturar y dar muerte al corregidor de Tinta Antonio Arriaga. Perfecto. Su primera victoria, la más gloriosa, fue la batalla de Sangarará. Más adelante tuvo diferentes batallas, pero fue capturado. Y fue capturado y hecho prisionero. Te explico un poquito más. Cuando él es capturado, es llevado a prisión en Cusco. Y en ese momento se encontraba justo el que te estaba mencionando, el visitador, Juan de Areche, él, los fiscales de Areche. Juan Antonio de Areche era un enviado por Carlos III, que era rey de España. Y Juan Antonio de Areche conversa ya con Tupac Amaru II cuando él estaba en prisión y lo trata de persuadir a cambio de promesas. Y le dice, oye, te prometo libertad, te prometo inmunidad, no vas a morir, pero cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo? Y él nunca dio su brazo a torcer. Es más, a él lo capturan un 6 de abril de 1781. Lo llevan al Cusco, lo encadenan. Incluso cuando lo llevan arrestado, lo montan en una mula. Lo interrogan, lo torturan para arrancar la información. Incluso un 29 de abril de 1781, por tantas torturas dentro de un amanecer, le llegan a fracturar un brazo. Pero bueno, estamos con Juan Antonio de Areche. Él llega y calma las aguas y le dice, cálmate, no te preocupes, esto va a cambiar, pero quiero que me brindes información.
Tupac Amaru nunca le dio ninguna información, pero sí le dijo una palabra o una frase célebre y dice así: Tupac Amaru le responde a Juan Antonio Areche. Imagínate que Juan Antonio Areche dice: Tupac Amaru, vamos a conciliar, yo te prometo que vas a vivir, que vas a tener la tranquilidad y no te va a pasar absolutamente nada. Pero cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Tupac Amaru le responde de esta manera: solamente tú y yo somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo. Por tratar de liberarlo de semejante tiranía. Ambos, tú y yo, merecemos la muerte. Así le contestó Tupac Amaru. Y Juan Antonio de Areche se dio cuenta de que era imposible sacar la información y que de todas maneras tenía que ser ejecutado. Para eso te cuento un poquito más acerca de Tupac Amaru. Tupac Amaru, si bien es cierto, tenía su esposa, que era Micaela Bastidas, y ellos tenían 3 hijos: Hipólito, Mariano y el más pequeñito, Fernando, que tenía 10 añitos nada más. Todos capturados, chicos. Todos, incluyó su esposa y sus hijos. Cuenta la historia que un 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas, estos prisioneros, incluidos sus hijos, sus tíos, familiares y seguidores, fueron sacados en costales. Los metieron a ellos en un costal, lo amarraron y fueron arrastrados por diferentes caballos hasta la Plaza de Armas. Tupac Amaru ya era condenado a muerte. Profesor, más o menos me sé la historia, pero quiero que me cuente un poco más. Por supuesto, Tupac Amaru no fue el primero en ser muerto. Tupac Amaru, antes de que a él lo ejecutaran, tuvo que presenciar la muerte así, mirándolos, de sus amigos, de sus familiares, de sus 2 primeros hijos, el mayor que era Hipólito y el segundo que era Mariano. Imagínate un padre ver morir a sus 2 hijos. Y al final ve morir a su propia esposa, que es Micaela Bastidas. No sabía qué hacer. Pero eso no era todo. Tupac Amaru tenía que morir, y de la peor manera. ¿Qué es lo que hicieron? Los españoles ordenaron: ok, vamos a descuartizarlo. Pero ¿de qué forma lo descuartizamos? De la peor manera y de la forma más dolorosa. Por favor, en sus 4 extremidades lo van a atar a 4 caballos, cada extremidad a un caballo. Cuenta la historia de que no pudieron destrozarlo. Un caballo o los 4 caballos no pudieron desmembrar sus extremidades. Sus extremidades aún estaban allí y él seguía luchando. Finalmente los verdugos se dieron cuenta de que Tupac Amaru era demasiado fuerte y no iba a morir a causa de los caballos. Lo único que les quedó a ellos, ¿saben qué hicieron? Estando sufriendo, lo decapitaron. Lo decapitaron ahí. ¿Y saben cuál es lo peor? Que su hijo menor, el más chiquito, Fernando, de 10 añitos, no lo mataron, pero le obligaron a ver la muerte de su papá. A su papá lo descuartizaron. Sus, sus verdugos lo descuartizaron totalmente y todos sus miembros, todas sus partes, brazos, piernas, extremidades, cabeza, fueron llevados a diferentes partes del Cusco y del Perú. A Cusco, a Tinta, Tungazuca, Carabaya, Chumbivilca, Santa Rosa, que estaba en Puno. ¿Para qué? Para que cada extremidad significara de que esos lugares, justo que te estoy mencionando, son los lugares que el mismo Tupac Amaru se rebeló y tuvo diferentes batallas, para que nadie más se volviera a levantar. De esa manera aparece o termina la fase Quechua, con la muerte de Tupac Amaru. Y esta justamente es la foto de la revolución que tuvieron ellos en diferentes lugares: Cusco, Urcas, Quiquijana, Checaupe, Tinta, Langui, La Raya, Orullo,
Asillo, Azángaro y Lampa. Toda la zona cusqueña y parte de Puno. Muere Túpac Amaru. ¿Pero muere la revolución? No. La revolución tiene que continuar. Entonces, ¿qué pasó? Túpac Amaru había muerto, pero más al sur existían algunos seguidores. Y dentro de esos seguidores estaba este señor, llamado Túpac Katari. Túpac Katari fue ayudado por un primo de Túpac Amaru, llamado Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Ok, chicos? Entonces, ellos realizan una revolución. Profesor, ¿dónde? ¿En Cusco? No, en Cusco ya no. Lo desarrollan en la región de la selva, en la región Aymara. Esta rebelión se benefició con la incorporación de las fuerzas remanentes, o sea, las fuerzas que se quedaron todavía después de la muerte de Túpac Amaru. Algunos habían sobrevivido y se unieron a las fuerzas de Túpac Katari y de Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Ok? Pero más adelante también, tanto Túpac Katari como Diego Cristóbal Túpac Amaru fueron aprisionados. Ellos tenían un número más o menos de 40.000 soldados o de 40.000 personas que lo apoyaban, pero al final en diferentes batallas aymaras, como te estaba mencionando de la selva, murieron alrededor de 15.000 a 20.000 personas. Capturado y ejecutado también en noviembre de 1781. Túpac Katari. Y a Túpac Katari le hicieron lo mismo, chicos. A él y a sus seguidores. Lo desmembraron, lo mataron. Profesor, ¿me cuenta usted de repente algo un poco triste que yo no puedo entenderlo? Pero, ¿por qué lo hace de esa manera? ¿Por qué, chicos? Por una sencilla razón. Porque esta rebelión fue justamente la impulsora para que diferentes rebeliones en todo el Perú, incluyendo la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, se inspiraran para continuar finalmente con la revolución y llegar a la independencia final. Por eso acá vienen las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de este movimiento? La supresión de los corregimientos. Ya no habían más corregimientos y fueron reemplazados por intendencias, algo mucho más noble. Durante la rebelión, Areche suprimió el reparto de mercancías. Punto número 3. Se estableció la audiencia en Cusco. Además, como existían demasiados levantamientos, se prohibió la lectura de los comentarios reales. Los comentarios reales estaban hechos por el Inca Garcilaso de la Vega, donde realizaba cierto tipo de escritos donde describía claramente la crueldad de los españoles con los indígenas. Y además, justo lo que se estaba mencionando, se generó en los criollos, un miedo al movimiento de la masa indígena. Cuando hablamos de criollos, estamos hablando de españoles, pero que nacieron en el Perú. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de las revoluciones, estamos hablando de las causas. ¿Por qué hubo revolución? Por el abuso constante a los indígenas y después a los criollos. La mala administración del virreinato. Y lamentablemente los más afectados eran los indígenas. El abuso de la mita minera. Los pobres indios trabajaban hasta el cansancio y hasta la muerte dentro de las minas para poder explotar tanto la plata y el oro en beneficio de los españoles. La destrucción de los huacos, lo que originó el odio y el resentimiento. Cada cultura tenía una tradición y esa tradición a los españoles les interesaba poco o nada. Es como que vayan a tu casa y destruyan lo más valioso para ti, el retrato familiar de repente, y que no les importe. Entonces, esas cositas molestaron, incomodaron a más no poder a toda la sociedad peruana, y no solamente a la sociedad peruana, porque ellos fueron los impulsores, sino que al ser ellos los auspiciadores, toda Sudamérica comienza a rebelarse. Consecuencias, produce un enorme caos en los dominios españoles.
provocó que muchos pobladores del virreinato, justo lo que te estaba mencionando, en Sudamérica, se rebelaran e intentase liberarse por la corona española. Entonces, jóvenes, justo como te estaba mencionando, esta, esta rebelión de Túpac Amaru II fue, duró poco, sí, pero fue más que nada representativa por la forma en la cual Túpac Amaru muere y cómo influyó tanto en el pensamiento de libertador del mismo indio, del mismo criollo que quiere zafarse del yugo español. Hasta acá es donde puedo mencionarles, chicos, hay que apreciarlo, hay que querer esa historia y demostrando siempre de que la nobleza incaica, la nobleza indígena, siempre está por encima de cualquier tipo de virreinato, cualquier tipo de colonización en el Perú y en todo Sudamérica.